Muy buenos días a todos, chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo. Tenemos por fin el análisis y review en español de la LG OLED G5, un pedazo de televisor de gama alta del fabricante coreano que os ha dejado con la boca abierta, y vamos a ver qué nos ha parecido en este análisis. Lo primero, comentar que muchas gracias a LG España por la cesión de este producto, como siempre. Agradecemos a los fabricantes que nos manden los productos para poder analizarlo de primera mano, y nos encontramos con un panel muy especial, dado que es el primer televisor OLED que utiliza la estructura RGB Tandem OLED, que básicamente viene a ser, para simplificarlo mucho, cambia la estructura de las capas que componen el panel, y en lugar de utilizar 3 capas pasamos a utilizar 4 capas, 2 de ellas de un nuevo emisor azul denominado Deep Blue, o también conocido como FOLED, aunque sean de las primeras versiones. Es un tipo de emisión de luz mucho más eficiente que nos permite subir muchísimo más el pico de brillo, como visteis en nuestro vídeo de primeras impresiones, hasta los 2500 nits en los modos más correctos de imagen y 10% de ventana. Además de mejorar la eficiencia energética, longevidad y demás tipos de mejoras. Estamos, como siempre, en panel 4K con un diseño bastante bonito, como veis en pantalla, con esa peana metálica que pesa una barbaridad y nota mucha calidad. Y luego tenemos un diseño totalmente sin marco, no tiene absolutamente nada de marco, ¿vale? Una pequeña línea plateada alrededor, completamente plana de arriba hasta abajo, como veis en la pantalla. Y luego tenemos también todo el tema de conexiones, dado que es importante destacar que tenemos 4 HDMI 2.1 completos todos, con soporte de absolutamente todo, incluyendo QMS, QTS, 4K, 144, 165 Hz, como novedad este año para los gamers. Soporte de todo tipo de códecs de vídeo, excepto HDR10 Plus, y también dentro del audio tampoco tenemos soporte de DTS. Dentro de este primera toma de contacto tenemos que destacar también el mando a distancia renovado este año en la gama G5, como veis, con un mando mucho más pequeñito, mucho más versátil, más ligero. He hecho mucho en falta que esté retroiluminado, por lo demás un mando muy bueno, funciona sin problema, con el Magic Remote, que es ese mando que podemos mover para que salga un puntero. Y luego tenemos los 6 botones que veis en pantalla, que son Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Rakuten, LG Channels y Alexa, para manejarlo todo de forma directa, además del nuevo botón de inteligencia artificial. Este botón de inteligencia artificial se utiliza muchísimo con el nuevo WebOS, en este caso versión 25, que sabéis que LG sigue esa campaña de renovación del sistema operativo durante 5 años, con lo cual este televisor tendrá soporte hasta 2029 con el WebOS de ese año, o sea que es un sistema que van renovando año a año a todas las gamas anteriores de televisores vendidas, y funciona todo perfectamente bien, rápido, estable, personalizable, bastante enfocado a la inteligencia artificial, como visteis en los vídeos que hemos sacado aparte de este, donde podemos personalizar nuestro estilo de imagen, de sonido. Podemos preguntarle al chatbot problemas que tengamos o recomendaciones de contenido, porque aprendiendo en función de nuestros gustos y necesidades. Por lo demás, es un sistema, como digo, rápido. Tenemos todas las aplicaciones de streaming que hoy en día existen en todos los países. Sí que es verdad que en los sistemas operativos podemos encontrar más aplicaciones, por ejemplo Google TV, podemos instalar más tipos de aplicaciones, pero no hay ninguna de las importantes que falte en ese sistema operativo, con lo cual a mí es un sistema que me encanta. Tras la primera toma de contacto de introducción, pasamos a lo verdaderamente importante en los análisis, que es su calidad de imagen, y es brutal, pero tiene un pero muy grande, como veremos después, aunque tiene una matización, ¿vale? Tiene un pequeño matiz. Vamos primero por lo importante, electrónica. ¿Qué tenemos equipado este año en la G5? El Alpha 11 de segunda generación, un procesador que a mí me encanta, es súper nítido, súper natural a la vez, es como un escalado parecido a lo que hace Sony con el procesador XR, un escalado muy orgánico y como muy natural, pero a la vez muy nítido. Parece que está viendo a través de una ventana, ¿no? Como muy realista es la palabra. Pero es verdad que en algunas ocasiones se pasa de sobreprocesamiento, y cuanto peor es la fuente, más se nota. Por ejemplo, tenemos, como siempre, Drácula, para mostraros primero la parte buena, y es que cuando el material no tiene exceso de ruido, macrobloques, posterización y demás, es decir, que sí tiene, pero no tiene muchísimo, ¿vale? El procesador saca maravillas de donde no hay, saca una imagen muy nítida, saca una imagen muy visual, muy bonita, muy nítida, muy realista, como he explicado, y que no acentúa ninguno de esos problemas, incluso los enmascara bastante bien, con lo cual, punto positivo. Sin embargo, si pasamos a otro tipo de contenido, por ejemplo, aquellos que tienen mucho ruido de posterización y ruido de grano, sobre todo el grano añadido digitalmente, la tele lo exagera mucho. Pues ¿por qué lo exagera? Porque el grano es detalle, lo he explicado muchas veces, no hay que eliminar el grano porque también eliminamos el detalle de la imagen, el detalle fino, el detalle nítido. Pero ¿qué pasa si lo exageras para forzar la nitidez? Que también exageras el grano. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, con Juego de Tronos, como veis aquí grabado con la cámara,
en una exposición lo más realista que he podido para que podáis ver el defecto, y es que aparece como una especie como de capa por delante, ¿vale? Como de píxeles, que es ese grano, pero como exagerado, ¿vale? La tele lo acentúa demasiado. Una posible solución temporal sería bajar la nitidez a 0 completamente. La tele es suficientemente nítida sin añadirle más nitidez, pero no he encontrado una fórmula para desactivarlo por completo porque tiene como un procesamiento trasero que no se puede desactivar y causa este tipo de problemas en algunas escenas. En algunas escenas, no ni mucho menos en la mayoría. Por lo demás, la electrónica es muy buena, el escalado, como digo, no voy a hacer más hincapié, es nítido, es muy potente, como muy salta a la vista. Y a veces, incluso si la fuente es buena, no sabes si es 4K o no. Y también el filtro de gradación suave funciona perfectamente bien, ¿vale? Eso quiere decir que, por ejemplo, en Juego de Tronos, como veis en pantalla, tenemos ese banding de color. Cuando la imagen la comprimes mucho, el color se parte en dos y vemos esas bandas feas. El filtro de gradación suave lo arregla muchísimo y prácticamente se ve mucho menos sin afectar a la nitidez, con lo cual otro año que el filtro de LG funciona perfectamente bien. Y por último nos queda el tema del movimiento. El tema del movimiento es uno de los mejores televisores en cuanto a interpolación de movimiento, junto con Sony, con diferencia. Tenemos varios presets preajustados por la marca que podemos utilizar, ninguno excepto el movimiento cinemático me gustan. Yo recomendaría este último movimiento cinemático, que viene a ser lo que LG ha escuchado de la gente que más le gusta, que es lo típico que nosotros recomendamos, por ejemplo, a veces de ponerlo en 0.2 o 0.1, o sea, simplemente darle un puntito. Ese puntito es lo que LG ha puesto como movimiento cinemático y la verdad es que no crea efecto telenovela, no crea artefactos, va perfecto. Yo es un modo que me encanta recomendar si queréis saliros un pelín de la norma. Si queréis ser súper estricto, pues los activáis y ya está. Antes de entrar en calidad de imagen SDR HDR, vamos a ver qué tal la uniformidad. Veis aquí en pantalla que la verdad es que la uniformidad es realmente buena. Por lo menos esta unidad tiene 0 banding, 0 tintes, no hay nada de barras en esa pantalla gris que poníamos antiguamente. Y no sé si es un aspecto que ha mejorado la tecnología RGB Tandem OLED o es una mejora de esta unidad solamente que la que me han mandado a mí. No lo puedo asegurar, pero la uniformidad de esta unidad es perfecta. Los ángulos de visión también son buenos, pero me he dado cuenta que no son tan buenos como los de tecnología MLA que vimos en la G4. Probablemente porque la tecnología MLA lo que hacía era con esa capa de microlentes, era que la luz en lugar de como dirigida iba como en apertura, ¿vale? Como una lente, reflectaba la luz haciendo un haz mucho más abierto, con lo cual desde cualquier ángulo se veía perfecta. Esta se ve perfecta hasta cierto ángulo y a partir de ahí pierde un poquito sobre todo lo que es el color y el contraste, pero nada que ver con una LED, o sea, podemos verla de lado sin ningún problema, solo que no es tan buena como era la G4 en este aspecto. Otro aspecto donde sí que es mejor que la G4 o muy parecida es en el antirreflejos, un antirreflejos muy bueno, igual de bueno que la G4, pero todavía mejor en el sentido de que ya no levanta ese poquito negro alrededor del objeto brillante. Ahora hay cero problema con eso, o sea, la tele es completamente negra y luego vemos en la bola donde está iluminando el reflejo, ¿vale? El año pasado pasaba igual, pero toda la zona de alrededor de ese objeto se veía como grisáceo. Como veis en pantalla, este año no pasa tampoco para nada. Imagen SDR, la imagen es buenísima, viene muy bien calibrada de fábrica, por lo menos esta unidad, con un pequeño exceso de rojo. Mucha gente me comenta, pero nunca dice los valores, es que los valores dependen de cada unidad en concreto. No me cuesta nada decirlo, por ejemplo, esta unidad he tenido que bajarle 3 puntos el rojo o subirle 3 el azul. En la vuestra, a lo mejor hay que subirle 3 el azul y bajar 3 el rojo, con lo cual no tiene sentido que lo copiéis, pero bueno. Para que veáis en la gráfica, como veis todos los valores, tanto medios como máximos, tanto el balance como saturación de color, vienen por debajo del umbral que se considera de visibilidad, aunque si lo pones lado a lado y te fijas bien, sí que había un poquito de error visible, y toda la calibración queda perfecta, ¿vale? No ha hecho falta ni autocal, simplemente con calibración de 2 puntos, queda perfecta. Eso se traslada en imágenes, como veis siempre, en Alicia en el País de las Maravillas. Como veis, esta es la imagen de referencia, que es la que se tiene que ver, como la demuestra la G5, con esa tonalidad azul cian verdosa y tirando un poco amarillo en una ocasión. Y nada que objetar. Escalado de primer nivel, calibración perfecta de fábrica prácticamente, movimiento buenísimo, supresión de ruido perfecto. Y si son fuentes como esta, que es un Blu-ray, no vamos a tener problemas de que el grano sea demasiado exagerado, con lo cual imagen SDR de absoluta referencia. Y a nivel de brillo hablamos de un televisor que es capaz de darnos casi 500 nits o 550 nits al 10% en SPR. Vamos sobradísimos de brillo, incluso llega a pasar de los 400 nits a pantalla completa, con lo cual no vamos a faltar brillo nunca, e incluso en estancias iluminadas con mucha luz natural va sobrada de brillo. No os preocupéis que ya no hay un problema como hacía otros años con la OLED en estancias iluminadas. Este año, para nada, vais a tener brillo de sobra, incluso molestan los menús, vais a ver los menús como muy pasados de brillo. Pasamos al meollo de la cuestión, que sería contenido HDR y Dolby Vision, y hay una montada bien grande, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, empezamos con lo
parte, con la parte positiva, que sería un HDR totalmente espectacular, ¿vale? Tenemos un brillo máximo de en torno a 2500 nits. A mí me ha ido 2350, una cosa así, porque he estado con la calibración y llevaba la tele varias horas encendida, con lo cual entra un poco en fatiga el panel y baja un pelín el brillo. Es una barbaridad de brillo. 2500 nits en una tele OLED es bestial, ¿vale? Simplemente bestial, y las imágenes que estáis viendo lo demuestran. Pantalla completa 410 nits, bestial también, prácticamente la BL desaparece y todos son ventajas. Luego tenemos, por otro lado, una calibración de fábrica perfecta, como veis en HDR viene aún mejor que en SDR. He tenido que bajarle 2 puntos el rojo y subirle 2 el azul, si no recuerdo mal, como 3 el azul, pero prácticamente no se nota. Como digo, calibración de fábrica perfecta, seguimiento de la curva EOTF, como veis en pantalla, prácticamente perfecta, siempre y cuando desactivemos el mapeo tonal, ahora entraremos en él, y una saturación de color perfecta también, con la ventaja este año de que el RGB Tandem OLED lo que hace es expandirnos ese volumen de color BT2020 y llega hasta el 83%, con lo cual nos quedamos ya a un 7-8% de las QD OLED y la brecha se estrecha muchísimo. Todo eso traslada a una imagen HDR completamente espectacular cuando hablamos de demos o de contenido con mucha luminosidad. Porque cuando tenemos contenido con baja luminosidad, escenas en penumbra, escenas en cuevas, escenas con mucho gris en pantalla, ocurre lo que está viendo en pantalla de que estoy hablando, y es que la tele es como que es incapaz de ajustarse, de salir del negro, si la palabra técnicamente correcta. He estado mirando varias profesionales, incluso algunos coloristas de Hollywood y tal, y todos confirman el mismo fallo, y es que la tele, el negro es cero, ¿vale? Negro OLED, cero, no emite luz, y el primer punto de luz, por muy tenue que sea, la tele tiene que hacer un salto enorme entre el negro absoluto y ese pequeñísimo atisbo de luz. Pues la tele es como que muy brusca en ese cambio de luminosidad, y en escenas como las que estáis viendo mientras hablo, aparecen esas manchas constantes, el negro pierde el negro y se vuelve grisáceo, aparece como unos parpadeos raros. Todo eso lo hacen en escenas complicadas. Estos son, por ejemplo, películas de serie de Silo, la película del Renacido, La Rueda del Tiempo, y bueno, podéis encontrar un montón de contenido de ese tipo. Y la tele tiene ese problema con el HDR bastante evidente. Además también tiene un problema con las gradaciones tanto en grises como en colores, donde hay contenido en HDR. La tele aparece un banding muy exagerado en los colores y en los grises. La parte rara es que si ponemos el mismo contenido en Dolby Vision, como habéis estado viendo, no pasa ese fallo, absolutamente nada, excepto a una escena contada y tal, que ya es muy complicado y puede ser de la propia escena o puede ser de la propia tecnología OLED, que exagera algunas veces algún ese tipo de defectos, como hemos ido viendo estos años, pero nada raro. Pero en HDR el fallo es bastante fácil de ver. Y bueno, por lo que he estado viendo, parece ser que LG está al corriente de ello, se ha informado en varios países. Los técnicos del LG ya saben cuál es el problema, y según informan varios profesionales del sector, coloristas, incluso directores que tienen en sus empresas este tipo de televisores para cliente, ¿vale? Para probar lo que están creando en un televisor cliente, en junio saldrá un firmware que soluciona el problema, ¿vale? Con lo cual, ahí está el tema. En el caso de LG, nos hemos puesto en contacto con ellos para explicarles el fallo, les hemos grabado los vídeos, les hemos mandado la información, nos han dicho que sí, que muchas gracias, que están al tanto de ello, con lo cual dicho queda. Al margen de eso, tenemos también el tema del mapeo tonal, que en este televisor está totalmente roto. Eso sí que no funciona bien, ya lo visteis en primeras impresiones. El año pasado, el mapeo tonal, para quien no entienda lo que es un mapeo tonal, lo que hace esa función es cuando hay un elemento brillante en la pantalla que pasa del brillo que tiene el panel. Por ejemplo, sabemos que nuestra tele tiene 2500 nits. Si aparece un sol aquí a 3500 nits, ¿qué pasa con la tele? No lo puede mostrar, ¿no? Porque no tiene suficiente brillo. Pues ahí lo que hace es, hasta los 2500 nits sí que no lo enseña, y esos 1000 nits que sobran, la tele los comprime, ¿vale? Para que todo el elemento brillante, el sol que os estoy comentando, se muestre a 2500. Eso es lo que hace un mapeo tonal, con lo cual solo afectaría a ese área. Eso es lo que hacía LG, por ejemplo, el año pasado en la G4, en el modo Filmmaker, pero este año no lo hace. Este año, aparte de hacer eso, toda la escena entera sube de brillo, como veis en pantalla. ¿Qué pasa con eso? Pues que la imagen se lava, tiene más brillo donde no toca, es más espectacular pero más imprecisa, y sobre todo en escenas en penumbra, al aumentar todo el brillo, pues toda esa percepción de contraste, esa percepción de profundidad que da el HDR y demás se va al garete. Y además, con el problema que he comentado antes, lo único que hace es acentuarlo todavía más, con lo cual, opción totalmente desactivada de serie, es mi recomendación, a no ser que el LG lo solucione en siguientes firmwares, que viendo cómo funcionaba de bien en la G4, probablemente este año también lo arreglen. Pero tal y como está ahora, a finales de mayo, esa opción tenéis que desactivarla porque no funciona. Quitando esas dos cosas, la imagen en HDR es espectacular, como digo, cuando ponemos demos de día. Por eso me impactó tanto en su momento cuando puse el vídeo de primeras impresiones, porque era un vídeo de primeras impresiones, y tenéis que entender que los vídeos de primeras impresiones son
eso, vídeos donde yo no he probado la tele nunca, no he hecho nada, simplemente la he montado y antes de encenderla ya pongo la cámara a grabar para que la primera reacción sea con vosotros, con lo cual es una reacción sincera en la que no tengo ni idea de lo que estoy viendo, pero me estaba gustando. Claro, cuando me puse a ver contenido en penumbra, contenido real, ahí es cuando la tele ya empieza a cantar y por eso hacemos las reviews en profundidad pasado un tiempo, para poder probar ese tipo de materiales. Pero en todo ese tipo de material, incluso en películas que tienen mucho impacto HDR, no he visto una cosa tan exageradamente buena como esta G5, porque esos 2500 nits disparan el rango dinámico del televisor a niveles que nunca he visto en un televisor. Y ciertamente, si el tema está solucionado, el tema que comenta está solucionado, es un televisor extremadamente difícil de batir porque tiene prácticamente todo en un 9,5, 10 de nota media. O sea que es que funciona todo como un tiro y súper bien. Aspectos a comentar de la G5, una curiosidad, porque no tiene ningún punto negativo ni positivo, es que desprende bastante calor. O sea, yo que estoy sentado aquí ahora mismo detrás de ella, es como tener una pequeña estufa aquí detrás, o sea que emite bastante calor, lo digo para aquellos que lo quieran tener en cuenta. Evidentemente están llevando al panel ya a niveles de brillo muy altos, con lo cual pues el calor se nota. Pero LG también ha solucionado parcialmente el problema de los quemados con la tecnología, como comentaba, RGB Tandem OLED. Supuestamente es bastante más eficiente a nivel de quemados y retenciones. Y recordad que este año también incorpora un disipador térmico, con lo cual la transmisión de calor no se queda atrapada en el panel, sino que pasa a ese disipador de aluminio o de aleaciones de multimetal y sale expulsado por la parte trasera del televisor sin ventiladores, con lo cual es muy difícil quemarla, a no ser que seáis muy animales y muy burros para ello, ¿vale? Vamos al aspecto gaming, también hay un pequeño problema aquí. Empezamos por la parte positiva, tenemos uno de los mejores, si no el mejor game bar que existe en el mercado, personalizable, súper bonito, con la información justa pero útil y que podemos activar, como veis, todo tipo de funcionalidades, tanto certificación de NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, VRR estándar, por supuesto todo ello a través de 4K, tanto a 120 como 144 como 165 Hz, con lo cual si llegáis a esa tasa de frames por segundo, la tele se va a sincronizar a ella y según vaya bajando y subiendo los frames por segundo, irá bajando o subiendo la frecuencia. Input lag extremadamente bajo, igual que el año pasado, en torno a los 4,8 milisegundos a 120 Hz, y en torno a los 9, 9,5, 9,8 a 120 Hz. Supuestamente a 165 Hz deberíamos tener una mejora importante y desgraciadamente no es así. El modo 165 Hz ha salido también con fallos, queda de input lag más alto y básicamente es como si no lo hubiésemos activado, como se queda como un input lag como a 60 Hz más o menos, que son esos 9, 10 milisegundos de serie, con lo cual está la opción, se activa pero no baja el input lag, o sea que es una cosa que es un fallo de firmware que supongo que también arreglarán en futuras actualizaciones, pero de momento es así, ¿de acuerdo? Pero por lo demás es una tele que viene con todas las opciones de gamer del momento. Funciona todo perfectamente y no echamos en falta ninguna tecnología porque tiene soporte para absolutamente todo y, como digo, todo certificado, con lo cual aquellos que seáis jugones, si el LG soluciona ese pequeño problema, que estoy convencido que sí, pocos televisores vas a encontrar mejor que esta. Y bueno, chicos, pues con eso llegamos al final del análisis, espero que os haya gustado. Un televisor que lo tiene todo para ser el mejor televisor de 2025, salvo esos problemas evidentes en contenido HDR y en posterización, que supongo que irán solucionando con sucesivas actualizaciones de firmware. De hecho, está prácticamente confirmado, con lo cual, si fuera otra marca, siendo sinceros con vosotros, si fuera otra marca, me preocuparía bastante. Y no quiero decir qué marcas son, pero creo que todos sabéis cuáles son, porque igual se quedaba así la tele para siempre. Siendo LG, es creo que la marca que menos me preocuparía de todas, porque estoy convencidísimo que lo van a arreglar. Y ya otros años que han salido las teles con fallos, o la gente ha informado de problemas que no habían visto, los han solucionado todos, incluso pasados varios años, con lo cual estoy segurísimo que este tipo de fallos se van a arreglar. A mí personalmente no me preocupa, pero no es una recomendación que os pueda trasladar a vosotros, tenéis que jugarlo vosotros mismos. Si excluimos esos fallos, es el televisor más exageradamente bestia que he visto nunca, más bueno en todos los ámbitos, excepcionalmente bueno, como digo, seguramente es el televisor que me compro yo este año para sustituir a la S95C en 83 pulgadas y no tiene ningún punto que le pueda sacar negativo. Si incluimos esos fallos como insolucionables, ¿vale? Evidentemente hay dos puntos negativos muy gordos, sobre todo el tema del HDR roto y el tema del banding en videojuegos con el input lag de 165 Hz más alto de lo normal. Resumen, si tenemos en cuenta los fallos, sería un televisor recomendable siempre y cuando utilicéis fuentes Dolby Vision. Y si no los tenemos en cuenta, que es lo que yo haría, porque estoy seguro que lo van a solucionar, sería una tele que yo diría un 10 redondo, ¿vale? Es un televisor espectacular. Único punto negativo, el precio. Es un televisor caro, es un televisor de gama muy alta y que el mando no está retroiluminado. Son los dos únicos puntos negativos que yo le podría poner. Quizá que los ángulos de visión podrían ser igual de buenos que el año pasado, sin dejar de ser buenos.
y poco más. Y bueno, chicos, pues hasta aquí la review. Espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, manita arriba para mostrar vuestro agradecimiento. Dale click, por favor, a suscribiros para llegar, si podemos, a esos 100.000 a final de año, que es el objetivo en el que haremos algo muy especial. Y dale click a la campanita. Y como siempre, si conseguimos llegar a nuestros objetivos, es siempre gracias a vosotros. Así que muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo vídeo.